Qué día, mamadera. Qué día, papito. Arranqué con la derrota de San Lorenzo en el clásico contra Huracán, que obviamente es lo que más me importaba, ¿no? Ya lo he dicho varias veces que me gusta el fútbol americano hace mucho tiempo, que me armé el canal, sobre todo para que a la gente que por ahí no le gusta que se empiece a interesar, pero a mí lo que más me importa es San Lorenzo. Y perdimos el clásico con Huracán, jugando espantoso, casi sin patear al arco, y lo único que me quedaba a la noche era decir, bueno, no me va a cambiar del todo la tristeza, pero por lo menos los Patriots, séptimo, llegamos a la séptima, y levantás un poco, te vas a dormir con otro espíritu. Y resulta que vi una actuación casi tan mala como la de San Lorenzo. En la final frente a Seattle, merecidísimo campeón, esto lo quiero decir, lo quiero dejar en claro, está puesto en el título de la miniatura, porque Seattle fue el mejor equipo, sin ninguna duda del año, no hay ninguna duda de mí que me venga a decir otro equipo, los Rams perdieron con Seattle. Listo. Cuando entré partido en la temporada, le ganó 2. Y le ganó el del final de conferencia. No se puede decir nada. En la final no hubo equivalencias y fueron los número 1 de su conferencia. O sea, ¿qué le vas a decir a Seattle? Nada, merecidísimo campeón. Creo que un equipo mucho más maduro que Nueva Inglaterra, mucho más hecho. Y Nueva Inglaterra fue un equipo que se fue medio armando con esta cosa de la suerte, ¿no? De ciertas facilidades que tuvo con el calendario, con lesiones de los rivales, con un montón de cosas. Bueno, lo pusieron en el Super Bowl. Pero bueno, yo creo que llegaba un Seattle que era el gran candidato y que no dejó ningún tipo de dudas. Ya vamos a hablar un poco de la final, pero me parece que no hubo dudas de que el campeón iba a ser Seattle y lo terminó justificando. Principalmente con una defensa impresionante. Creo que los Patriots se habían enfrentado a buenas defensas a lo largo de los playoffs. Les costó contra los Chargers, le costó contra Houston, le costó contra Denver, pero habían salido airosos de esos 3 partidos. El tema es que esos 3 equipos tal vez no tenían la faceta ofensiva tan trabajada, ¿no? Los Chargers muy mal, Houston con una actuación lamentable de CJ Stroud y Denver sin Bo Nix. Entonces el aspecto ofensivo de esos equipos claramente no era el mejor, y ahí creo que los Patriots con poquito en cada uno de esos partidos sacaron ventajas y ganaron esos partidos, los ganaron bien. No nos olvidemos de la nieve en Denver, que prácticamente hizo que el último cuarto ni se juegue. Todas esas cosas, ¿no? Esta costa de halo de suerte que tuvieron los Patriots fue como un poco lo que acompañó la campaña, pero creo que tampoco le saca mérito al trabajo de Vrabel, que armó un muy buen equipo, una franquicia que venía de mal en peor hace bastantes años y volvió a ponerlo allá arriba, con un quarterback joven al que le costó mucho el partido hoy, le pesó muchísimo a Drake May. Y bueno, arranco el análisis hablando del perdedor, pero bueno, saben que me tiran mal los Patriots y por eso arranco hablando del perdedor. En un rato hablaré de Seattle, que es el gran ganador de la noche y del año. Fue muy pobre lo que hizo hoy Nueva Inglaterra en todo el partido, ¿no? Porque si bien es cierto que en el último cuarto, ya cuando la cosa estaba jugada y definida prácticamente, bueno, hubo un par de touchdowns que maquillaron un poco el resultado final, pero la realidad es que en el partido en sí le costó mucho a Nueva Inglaterra desde la ofensiva. No solo le costó llegar a anotar, le costó mover las cadenas, le costó hacer primeros y 10. De hecho, pedí la estadística en Twitter y creo que me dijeron que los primeros 3 cuartos había hecho 5 veces primero y 10, y una de ellas fue por un holding. O sea, fue un equipo totalmente dominado, muy presionado Drake May, con una línea ofensiva que, lo sabemos, ha tenido muchos problemas, sobre todo en los playoffs, con un lado izquierdo compuesto por 2 jugadores novatos,
y se notó muchísimo eso, ¿no? Y también hay que decirlo que cuando tuvo tiempo el quarterback tampoco definió bien, o sea, no la pasó bien, no tomó buenas decisiones, pases por ahí claros. Es verdad que Seattle defendió muy bien, no solo en la presión a Drake May, sino también a la hora de cubrir a los receptores. No había opciones disponibles, ya sea Booty, ya sea Stefan Diggs. No había jugadores libres para que May pudiera pasar, pero cuando tuvo la posibilidad lo hizo mal. Y tampoco por tierra hubo soluciones, ni con Henderson ni con Stevenson. De hecho, Drake May, y ahora estoy repasando un poco los números, creo que terminó haciendo más, en acarreos. May fue el que más acarreos hizo, 37 yardas, 5 acarreos. Stevenson hizo 23 y Henderson 19. O sea, entre Henderson y Stevenson hicieron prácticamente las mismas yardas por tierra que hizo May. Eso demuestra que le costó mucho a los corredores del equipo de los Patriots. Y bueno, cuando se abría algún claro, el 10 podía correr un poco, pero la verdad es que fue muy poco lo que hizo en la final. Y bueno, así como a los Patriots, la defensa fue la clave para llegar, creo yo, a estas instancias. Bueno, acá también la defensa fue la clave para mantenerlo en partido, porque la verdad es que hasta ese último balón suelto de May, o ese primer balón suelto de May sobre el cierre del tercer cuarto, cuando las cosas estaban 12-0, producto de todo goles de campo, hasta ahí todavía estaba en partido los Patriots. Bueno, tenía que empezar a hacer algo, tenía que empezar a generar en ofensiva, pero del resultado te quedaba un cuarto y un poquito y la diferencia era de 12 puntos. Pero ese balón suelto sobre el cierre del tercer cuarto, que después devino en el touchdown de Seattle para estirar las cosas 19-0, bueno, ahí terminó todo, más allá que después vino una anotación rápida de los Patriots con 2 buenos lanzamientos de May, pero la realidad es que ya ahí ya parecía cosa jugada. No había enfrente un quarterback de la experiencia de Tom Brady para hacer una épica como aquella contra los Falcons. No estaban esas expectativas, principalmente por lo poco que había generado los Patriots en los primeros 3 cuartos. Seattle fue un equipo serio. Yo creo que Seattle fue un equipo serio todo el año. Y fue un equipo que por ahí no era candidato a ganar el Super Bowl al inicio de la temporada, pero fue un equipo que se fue construyendo. Y creo que esa construcción, esa solidez, esa madurez se ve en algunos jugadores del plantel, o en varios jugadores del plantel. Principalmente me quiero quedar con el quarterback, con Sam Darnold, que no tuvo un partidazo, o sea, jugó correcto, hizo lo que tenía que hacer. 19-38 intentos completos, 202 yardas, un touchdown, una captura, 0 intercepciones. O sea, fue un buen partido, pero correcto, sin deslumbrar, pero acompañado por una defensa que realmente fue el arma principal que tuvo este equipo, y también por un Kenneth Walker que, bueno, no vi si es efectivamente el MVP, el jugador más valioso de la final, pero sin ningún tipo de duda debe serlo, si no será delincuencia, si no se lo dan a él, porque fue el mejor jugador de Seattle. 135 yardas en 27 acarreos, casi hace un touchdown sobre el final, pero un castigo por un holding que le impidió hacer eso. Pero hubiese sido la frutilla del postre, la rompió Kenneth Walker, que era una de las armas principales, o el arma principal por tierra de Seattle, y fue la clave justamente para avanzar, porque, como habíamos dicho, la defensa de los Patriots le generó problemas a Seattle, no para avanzar, pero sí en el último cuarto del campo. En la zona roja le costó mucho a Seattle llegar a ese lugar, y sí, a fuerza de goles de campo sacó una ventaja importante para cómo se estaba dando el partido, con 2 defensivas muy fuertes. Pero ahí apareció Walker justamente para mover las cadenas, para que el equipo avance, para lograr primeros y 10, para lograr yarda, para romper. Fue muy importante, sobre todo teniendo en cuenta esto, y esto es un poco lo que marca la solidez y la superioridad que tuvo Seattle, que no necesitó del jugador más importante en ofensiva, no que tiene el equipo, que tiene la liga, que es Smith-Njigba. No jugó, o sea, jugó, pero no jugó
porque prácticamente no tuvo injerencia en los primeros 2 cuartos, porque en el tercer cuarto salió por una conmoción y no se sintió. O sea, fue tan fuerte lo que generó Seattle y cómo lo maniató a los Patriots, que no se sintió la ausencia del jugador, del principal socio de Sam Darnold. O sea, la principal conexión del quarterback era Smith-Njigba, y no se sintió esa ausencia. Y frente a una defensiva muy buena como la de los Patriots, daba la sensación de que era cuestión de tiempo que se quebrara esa defensa, ¿no? Después defendés, y tu ofensiva no genera nada, porque no se acerca ni siquiera a una posibilidad de gol de campo. Bueno, decís, muchachos, ¿cuánto le va a tocar a ustedes? Vamos, nosotros estamos manteniendo acá todo, estamos poniendo el cuerpo, estamos bancando, con un Milton Williams que la rompió con un partidazo, estamos bancándola, pero en algún momento ustedes me tienen que empezar a generar puntos. Y nunca lo hizo. Uno esperaba, viendo el partido, decir, bueno, 12-0, tercer cuarto, faltan 3, 4 minutos, 5 minutos, va a llegar esa jugada que, viste, te pone en partido nuevo. Una escapada de un corredor, un lanzamiento de 40 yardas, un error individual, algo, una jugada que rompa con la monotonía que venía haciendo el partido. Y nunca pasó, nunca llegó esa jugada para los Patriots, que bueno, sobre el final obviamente la situación de May se dibuja completamente, con otro balón suelto, con varias intercepciones, con varias capturas, digamos. Ya el partido estaba dado, y ahí obviamente en la apurada de ir a buscar puntos y a maquillar un poco, bueno, empiezas a forzar la máquina y los errores se multiplican, esto está claro. Pero bueno, yo creo que Seattle lo ganó de punta a punta, lo tuvo que laburar en buena parte del partido, pero nunca estuvo en riesgo. Daba la sensación de que nunca los Patriots se iban a meter en partido, y bueno, se fueron entregando mansamente hasta ese último, o ese primer balón suelto de May, que después terminó en touchdown, 19-0, y el partido se terminó. No había posibilidades de nada, más allá de lo que pasó después. No había posibilidades después de esa anotación de que la cosa cambie. Algunas valoraciones que quiero hacer. Yo creo que arrancando por el perdedor para terminar con el ganador. Yo creo que fue un gran año de los Patriots. Creo que nadie pensaba que podían llegar hasta esta instancia. Creo que hay un quarterback muy joven que está en su segunda temporada y que nada más y nada menos ha llegado a una franquicia grande, un equipo grande como son los Patriots, a la final de un Super Bowl en su segundo año. Es un montón. Es un equipo que tiene interesantes variantes en ofensiva, pero le falta en la línea ofensiva. Creo que es verdad, tiene algunos jugadores jóvenes y se notó esa falta de experiencia, pero si vos no le das protección a tu mariscal de campo, se va a hacer difícil. Y repito, cuando hoy May tuvo tiempo para jugar, lo hizo generalmente mal. O sea, no le quito responsabilidades, pero entiendo que es un jugador joven que va a crecer en su rendimiento, va a crecer en su nivel, va a analizar mejor los partidos, va a analizar mejor a las defensas, va a saber leer, va a tener más tiempo, va a saber leer mejor la jugada. Bueno, cosas que va a ir adquiriendo con el tiempo, pero justamente vos lo que tenés que hacer es protegerlo. Y hoy siento que en estos playoffs no lo han hecho. Los Patriots ha tenido muchas capturas en la temporada y los playoffs no fue la excepción. Creo que es récord de capturas en una temporada para un quarterback. Así que bueno, yo creo que ahí habrá que mejorar sin ningún tipo de dudas, pero creo que ha sido una temporada muy positiva para los Patriots. Yo entiendo que es un equipo y una franquicia que viene acostumbrado a ganar mucho, y había como una ilusión de el nuevo Brady y arranca la nueva dinastía. Bueno, habrá que esperar para eso, pero ya haber llegado en segundo año de Drake May a una final me parece es un montón, de un equipo del que pocos esperaban este rendimiento, y llegó con fortuna, con lo que ustedes quieran, pero llegó. Te quiero decir, y lo había dicho antes, pero no quería, se me pasó. Creo que el éxito de Seattle es un poco, o quien representa ese éxito es su mariscal, que es Sam Darnold. Un tipo que le ha luchado, un tipo que pasó por muchos equipos, que
que le costó encontrar su lugar en el mundo y que llegó a un equipo que le dio las herramientas necesarias para transformarse en un quarterback campeón de Super Bowl, ¿no? Un jugador que es de la generación de Josh Allen, de Lamar Jackson, bueno, termina siendo el primero de ellos en conseguir un Super Bowl, tal vez, probablemente por el que menos se apostaba, pero fue un equipo que lo sostuvo y él hizo muy bien su parte. Me parece que todo ese camino que tuvo de tantos golpes y de tantos equipos a los que llegó y no pudo instalarse ni adaptarse, terminaron transformando a este jugador en un jugador más maduro, con más experiencia, con más partidos en el lomo, con más momentos de decepción. Un tipo que no nos olvidemos que hasta el partido frente a los Rams se lo acusaba de no ser un jugador que ganaba partidos importantes, o que en los partidos importantes, en las citas importantes, se achicaba. Bueno, creo que hoy, insisto, jugando correcto y sostenido por un muy buen equipo, consigue un logro que se lo merece por lo que hizo en todo el año, porque creo que fue un mariscal confiable, y termina siendo una pieza fundamental, obviamente, como todo quarterback de un equipo campeón. Así que imagino que será un gran reconocimiento para él y un gran logro, ¿no? Después de sufrirlo tanto y de tener un camino tan complicado, tener este éxito con Seattle. Lo dijimos, yo lo había dicho en la charla con los muchachos de No Huddle, cómo iban a hacer los Patriots para parar la fuerza ofensiva de Seattle. Bueno, lo hicieron bastante bien, salvo controlar lo que hizo Walker por tierra. Después Smith-Njigba, decíamos, en la primera mitad casi no tuvo participación, no tuvo mucho espacio, lo controlaron bien. En el tercer cuarto salió por una conmoción y bueno, obviamente ya no entró. Pero justamente a los Patriots no le costó frenar la ofensiva de Seattle, sí le costó generar en ataque. Y eso fue un poco lo que terminó decidiendo el partido. Creo que esa defensiva será la base, esa defensiva de los Patriots más un quarterback con condiciones como Drake May serán la base, y un buen entrenador como lo es Mike Vrabel será la base para la reconstrucción definitiva de los Patriots y el intento por volver a ganar un Super Bowl. Pero bueno, creo que ha sido un buen año para el equipo de Nueva Inglaterra. Lo de Seattle, insisto, recontra merecido. Fue el mejor equipo de su conferencia en la fase regular, y en los playoffs no dejó dudas. Ganó el partido que tenía que ganar, creo que era el encuentro frente a los Rams, porque muchos decían que ese era el Super Bowl adelantado y el que ganaba ahí iba a ser el campeón. Bueno, lo ganó ese partido y se impuso después, siendo favorito, que eso también no es menor, porque muchas veces ser el favorito te carga de presión y eso puede ser contraproducente. Bueno, aún así se impuso también de punta a punta y es un más que merecido campeón. Así que la felicitación para todos los hinchas de Seattle y para Ari Hergot, que imagino que lo debe estar festejando o lo habrá festejado. Hincha San Lorenzo también. Bueno, a él le tocó 50 y 50, por lo menos en el domingo triste que yo estoy teniendo. Yo me voy Serapio, ¿no? Perdiendo en todo lo que se podía perder, perdí hoy. Pero bueno, ¿qué va a ser? Quiero decirle muchas gracias a todos los que se sumaron a este canal en este último mes, en donde decidí lanzarlo. Les pido perdón porque la última semana no pude estar muy, muy activo. Estuve de vacaciones una semana que me tomé. Algunos me dirán, Tano, te tomaste justo en la previa del Super Bowl. Bueno, son vacaciones que tenía claramente definidas mucho antes de saber que iba a lanzar un canal de fútbol americano. También muchos me preguntaban, che, Tano, ¿por qué no haces reacción al Super Bowl? Lo íbamos a hacer. La verdad es que estuve hablando con varios de los chicos. Lucas Sinardo, con el que he hecho algunos pronósticos de los playoffs. El propio Ari Hergot, Santi Figueredo, Mariano Sinito, que está allá, que viajó a San Francisco para la final. Estuvimos a nada de hacer la transmisión, la reacción del partido, pero se nos cayó el estudio el jueves. Buscamos desesperadamente otro estudio, no tuvimos suerte. Y bueno, lamentablemente queríamos hacer algo bueno, o sea, que no sea así a las apuradas. Y bueno, al no tener más o menos todo claro, decidimos no hacerlo. Pero bueno, la idea es que el año que viene, con la nueva temporada, empezar a transmitir algunos partidos, empezar también a hacer un programa, ¿por qué no?, analizando lo que va dejando cada una de las jornadas. Bueno, algunos proyectos que tenemos para el año que viene, para que este canal
siga creciendo, y para eso obviamente necesitamos el apoyo de ustedes, que comenten, que pongan me gusta, que compartan el canal para seguir creciendo. Así que les quiero agradecer a todos de verdad por la buena onda que me han tirado, sin ser un tipo del fútbol americano, sin conocer absolutamente todo, ni mucho menos, pero sí alguien que está buceando inicialmente en este deporte desde hace ya varios años, pero que ahora he decidido abrir un canal. La gente me ha tirado muy buena onda en los comentarios, en Twitter. Así que bueno, gracias de verdad de corazón por el apoyo que me han dado, que me dan. Y bueno, nos veremos en el próximo video, veremos con qué, porque ahora se termina la temporada, es cierto, se viene el draft, seguramente habrá cosas interesantes ahí que decir. Y bueno, veremos si también podemos hacer un análisis más exhaustivo de lo que ha dejado en estos días el campeonato ganado por Seattle con los muchachos. Voy a tratar de armar algo para que todos puedan opinar. Y me gustaría también, aprovechando el parate que se viene, hacer algunos videos que tenía pensado hacer en la previa del Super Bowl, pero bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempo no pude, sobre bueno, cómo es el juego, cómo son las reglas, cómo son los equipos, las posiciones, bueno, cosas que a los que por ahí no conocen se les puede complicar y que siempre me están preguntando, así que bueno, me gustaría hacerlo y seguramente en este parate, después de hasta que arranque la próxima temporada, tendremos tiempo para hacerlo. Así que déjenme en los comentarios de qué quieren video y también opiniones de lo que ha sido esta temporada y principalmente este Super Bowl, que tiene un nuevo campeón. Seattle Seahawks consigue su segundo Super Bowl. Se lograron vengar de los Patriots después de lo que había sido aquella derrota dolorosa por 4 puntos hace 11 años. Bueno, se ha saldado esa deuda, se ha cerrado esa herida y Seattle consigue su segundo campeonato. Muchísimas gracias a todos los que bancan al Gordo NFL. Les mando un abrazo, los quiero y nos vemos la próxima.